Y ahora de a todas, bienvenido a Orumo Espejo, nuestro podcast musical, donde hablaremos de los artistas locales, de sus vidas, de sus proyectos a futuro. Hoy tenemos en nuestro primer capítulo a un gran invitado, muy cercano a cada uno de nosotros. Él es una persona muy sensible, muy sencilla. Es un constructor de canciones, constructor de casa, amante de su cultura. Disfrutémoslo. Él nos contó desde lo más profundo de su corazón, desde su abuela, sus padres, sus hermanos. Hasta lágrimas nos cayeron. Con ustedes, Enrique Ica. Taina, queremos que te sientas cómoda en el programa, que es tu casa. Bueno, queremos empezar con la primera pregunta. ¿Cuándo tú empiezas a conocer la música? ¿A qué edad más o menos? Bueno, yo creo que la música para mí nace de siempre, siempre ha estado dentro mío. Y el legado de la música que hago viene dentro de mi ADN, viene de Jiva. De ahí viene del mar, del acuario. De ahí viene como la fuente de alguna manera de la música que yo hago. ¿Algún estilo musical que a ti te guste en especial? Bueno, siempre me ha gustado el estilo de música de acá de la isla también. Y por el lado de la familia Pacarati, que fueron como los primeros también que incursionaron un poco en la música en aquellos años. De ahí vienen también como las primeras raíces también de los coros. Y hay harta música que en esa época entraba desde Tahiti también. Eso, ¿qué tipo, qué artistas mundiales hay te música gustaban? reggae, me gusta más Tracy Chapman, Ben Harper, Bryan Adams, como toda esa música como más tranquila también. ¿Tu música también viene entonces desde tus ancestros como la Nua? Mi abuelita fue una de las primeras que me inspiró también para componer mi primera canción. Bueno, siempre te hemos visto tocando solo, siempre con una banda, pero siempre los títulos cuando te presentas es Enrique Ica. ¿Alguna vez te interesó tener alguna banda musical contigo? Sí, yo creo que las bandas igual son importantes, pero a veces siempre yo me muevo de forma distinta también y más simple, agarro mi guitarra nomás y canto. Pero esta canción, principalmente la que me motivó harto, fue la que le compuse a mi abuelita, la cual ella era artesana, tenía una carretilla que me iba a levantar siempre en las mañanas para llevar esta carretilla a Tajay también, para tener el sustento para mantenernos a nosotros y a muchas de nuestras familias. Muchas familias más. Entonces ella me inspiró harto también para tener la fortaleza de poder componer. Así que de ahí también viene todo ese cariño y esa canción puntualmente me dio como la guía para todas las canciones que he venido componiendo también hasta hoy en día. Me imagino porque escuchaba tus letras y siempre dentro de la escritura está ella, y como que es tu espíritu que te apoya cada día. Bueno, ¿ella escribió alguna canción contigo? Bueno, hoy día principalmente los desafíos grandes que tenemos, que en Rapa Nui, toda mi música yo la hago en Rapa Nui. Y básicamente porque hoy día deben haber 1500 personas que hablan la lengua, entonces se está perdiendo mucho y la música es una manera de poder preservar también nuestra lengua. Tengo mucho por aprender, también tengo hartos errores que ir mejorando también, que me tiran en la calle las nubes, coro, está de penán aquí, jactitica de ojo, y ahí uno tiene que ir aprendiendo también, palabras, claro, y a la vez también a las generaciones nuevas poder ir incentivando también eso de ir mejorando también la pronunciación, preguntarle a veces a las nubes, a los coros. Es igual un consejo súper importante también, porque a veces hacemos nuestras letras para nosotros, pero a la vez es un lenguaje complejo también, entonces es bueno preguntar a las nubes y a los coros también para componer en Rapa Nui. Yo creo que lo importante nomás es estar abierto, ir a aprender nomás, a concentrarse, preguntar y siempre despierto. Y el aprender la lengua es en el hacer. Cuando uno va a pescar, uno aprende las cosas donde va a pescar.
cuando uno va a tocar, aprende las cosas donde va a tocar, Claro. o en los bailes, o en las distintas disciplinas. De ahí se va aprendiendo como la lengua también. Bueno, gracias a Dios que te tenemos a ti para seguir difundiendo de Y la a ti lengua también. de esta manera, escribiendo en Rapa Nui. Taina, tus hitos musicales más importantes. Bueno, personalmente los hitos musicales más importantes, afuera también me tocó tocar en el festival Lollapalooza, que fue el 2017 también, y el 2023 me tocó tocar en el Pichilemu. Subfestival, en Pichilemu también. También te vi en barco, en un crucero, importantísimo. Me tocó también hacer una pequeña gira, también ir a compartir sobre la cultura Rapa Nui, hacer mi música, compartir sobre los años de Toki también y plasmar el legado de Rapa Nui también. Era un barco de 2.500 personas más o menos, de Malasia, Japón, China, Corea también, y este barco, el barco de la paz que le llaman, que Claro. su legado también como ONG va difundiendo como trabajos de paz en el mundo también y de mitigar un poco las bombas nucleares también que fue lo que ocurrió Medioambiental. en Japón. Qué hermoso trabajo hace este Exactamente. crucero también. Peaceful. Y qué lindo haber tenido esa oportunidad también que estés ahí representando al pueblo Rapa Nui. Bueno, aquí volvemos nuevamente. ¿En qué te inspiras tú para escribir tus canciones? ¿O en quién? Principalmente las letras me Te llegan. me llegan, pero siempre como desde la honestidad y desde el sentir. Qué lindo. Y para que nazca una letra tiene que ser honesta, de manera honesta también, para poder componerla. Y cuando fui a estudiar al continente, todos me conocen como músico acá, pero yo estudié ingeniería en construcción, me titulé de ingeniero constructor también. Maravilloso. Y siempre esta música me acompañó también. Y desde mi inicio, mi inspiración también fue mi papá, que también me acompañó y que siempre estaba con el fuego, con la guitarra, invitando a los turistas, tallando, y ahí salía la música también. Entonces siempre estaba al lado, escuchando, y ahí me fue como despertando eso. Y cuando estuve en el continente me acompañó mucho, mucho la música, hacía mis letras, la nostalgia también de estar en el continente lejos. Solo. Y ahí pudimos ir a tocar también en distintos lugares para poder tener plata para estudiar Seguir también. estudiando. Con el Ata, el Nico, el Teu, el Michael. Y así armamos un grupo folclórico también allá, que estuvimos harto tiempo tocando a lo largo de todo Chile. Entonces estuve un poco metido dentro del área como folclórico, después del área como de mi música también. Y ya terminando de estudiar, ya me metí más como a lo mío. Y de ahí entré un poco más como al legado también de Toki también. Eso. ¿Algún video importante que es el favorito tuyo, podemos decir? Hay algunos videoclips que se fueron trabajando de manera espontánea también porque fueron como eventos importantes que fueron ocurriendo. Y hay uno que hicimos como de un videoclip de Hakanini también, que me gusta hacer Hakanini, y una canción también de un álbum que va. Y hay otro videoclip también que fue para una campaña también, que se hizo a nivel mundial. Lo hicimos con el Matago, el hijo del coro Sergio Rapo. Y ojalá la idea es ir mejorando también, ir haciendo más Este es el video Hakanini, ¿no? videoclip. Ahí estaba. Cuéntanos Un algo. día en la tarde, que veníamos de construir la escuela de música, bajo el agua, salgo y ahí me vuelve la sonrisa. Entonces el surf es súper importante, el mar es muy importante porque en el día a día siempre hacemos muchos trabajos y con el mar nuevamente nos conectamos con nosotros. ¿Y tú también haces Hakanini? Sí, sentía lo mismo. Me arrancaba de la escuela. Este otro video, cuéntanos del Estás en Tajay, con tu guitarra. Bueno, este fue para una campaña que se hizo también a nivel mundial y muchas bandas del mundo también fueron compartiendo también ciertas frases puntuales también un poco de por diferentes partes del mundo. Exactamente, por la protección del mundo también y las Qué generaciones lindo nuevas. trabajo, Enrique.
ngaro atu e nā au i tu mamai a ia winei e ngaro atu e nā au i tu mamai e ora no ana matou. Bueno, sabemos que tienes un disco, 2 discos, 3 discos. Me gustan los 3 discos. Pero ¿cuál es la canción favorita del Enrique? Mi primera canción, Mamaru. Mamaru, qué lindo. Esa es la primera canción. Y bueno, el primer disco también. Podemos hablar del primer disco. Lo grabamos acá también, con el Matau. Y no me gustó mucho, la verdad. ¿Por qué? Básicamente porque en ese entonces el profesor Marcelo Collado también ayudó con la producción musical y estaba recién como iniciando, entonces mi sonido era otro. Ah, perfecto. Pero a toda la gente de la isla el disco que más le gusta también. Sí, porque aquí está Jacar. Entonces, exactamente, entonces son distintas producciones también. Cuéntanos de tu look que tiene bueno, en ese entonces lo sacamos allá en el Conti, sacamos esas fotos también, como estaba estudiando allá. Y ese lo grabamos en 2007. ¿Por qué elegiste tu atuendo ancestral? Elegí eso justamente, y la palabra Jacaara, porque en estos últimos 4 años que quedan en la isla va a haber fallecido el 80% de nuestro último legado de los coros y las nubes que nos quedan en Rapa Nui. Sí, la pura verdad. Y de alguna manera es en honor a eso. Y lo otro es que también no tenemos mucho tiempo y tenemos que aprender. Nos queda mucho, mucho por aprender de la isla. Sí. De la lengua, la historia, la toponimia, de cómo nos vinculamos también como Rapa Nui. Y es súper importante también en qué momento nos juntamos para frenar un poco, conversar, qué son las cosas importantes, y así. Pero a través de la música, esta música del 2007 que ha acompañado todas las Tapatí Rapa Nui y ha inspirado a muchas generaciones a hacer canciones similares también para seguir fortaleciendo estas raíces de nosotros de acá de Rapa Nui. Gracias, Enrique. Cuéntanos del segundo disco. Aquí tenemos una carátula donde estás escribiendo, estás componiendo. Ese fue justamente un poco más nostálgico porque estaba allá en el continente también, Inacoe Onei, y también estaba vinculado un poco como a este mismo legado que te contaba, que ya cada vez los coros están falleciendo también. Y ahí cercano a eso da como esa nostalgia de alguna manera de la urgencia de preservar lo que tenemos en la isla. Porque cada vez más está desapareciendo muy rápido y este correr en el día a día, que cada vez seguimos corriendo no también. Nos vemos. No nos vemos. No nos vemos. No nos saludamos. Exactamente. No entablamos conversaciones. Entonces hay un legado tan grande en la isla de regresar a nuestros lugares ancestrales, de prender el fuego, de ir a pescar, de hacer un humo, de cocinar nuestros pescados, de conversar, cantar. De lo que hacía toda nuestra gente antiguamente. Lo que se hacía antes, justamente. Entonces ese disco fue un poco más eso y un poco a lo que yo quería lograr un poco más en términos acústicos también. Perfecto. Cuéntanos del tercer disco. Aquí se ve una carátula ya como más desarrollada, como más tranquilo, más... Y el tercer disco, bueno, ese lo grabamos en el continente. Justamente me llegó un poco la nostalgia también de nuestra misma gente que está vendiendo los terrenos, que se están comprando, que muy poca gente está comprando los terrenos. Entonces a futuro es dónde vamos a habitar, dónde vamos a vivir también en Rapa Nui. ¿Dónde queda nuestro hijo? Hay una cantidad en la suma de todos los colegios, 3.000 niños, que de aquí a 15 años más tenemos que organizarlos a todos dónde van a vivir y todo eso. Entonces, básicamente, cómo nos organizamos en el territorio, tenemos que volver atrás y pensar cómo lo hacían nuestros antepasados para tomar ese legado y poder, de alguna manera, avanzar nosotros y preparar nuestra isla para las futuras generaciones que vienen. Entonces, ese lo grabé allá en el Conti, en Estudio Fonsea,
Y ese fue un poco como el legado y el mensaje también que quería como plasmar con este disco. Perfecto. Toki, la importancia de tus creaciones en cómo lo hiciste, cómo se hizo. Bueno, yo me titulé el 2012 de ingeniero constructor y en ese entonces también nos juntamos con hartos jóvenes también, una de esas con la Mahani, donde teníamos la misma visión. Y con todos estos jóvenes que íbamos a estudiar al continente, con el Canco, el Pampacomio, la Nunú, la Bairoa y todo, no veíamos este futuro que está ocurriendo ahora, vivíamos un futuro distinto. Entonces siempre queríamos, el objetivo de haber ido al continente es hacer una herramienta de vida para poder venir a la isla y aportar, apoyar en las distintas áreas. Entonces a mí me tocó como ingeniero constructor liderar todo el área de la construcción y buscamos diseños y todo eso. Y dijimos, ok, estos son nuestros desafíos que tenemos hoy día en ese entonces, año 2012, sobre el agua, la basura, los residuos de los baños y todo eso. Entonces, ¿cómo podemos abordar una arquitectura que pueda abordar todo eso? Vimos este documental que se llama Garbage Warrior, sobre un arquitecto que se llama Michael Reynolds, que en los años 70 estaba construyendo también con materiales reciclables, neumáticos, latas de aluminio, botellas de vidrio, de plástico, cartón. Qué lindo trabajo. Y lo que decía él es que justamente están creciendo más estos materiales que los árboles en el planeta y que son gratis y que los tenemos que tomar para usarlos también. Entonces le pedimos ayuda y vino para acá, levantamos los fondos con una primera etapa con un crowdfunding, después se sumó Entel y Desafío Levantemos Chile también para hacer la arquitectura completa también. Y en base a eso nos fuimos preguntando también, ¿cuánta agua nos queda para consumo en la isla? ¿Por qué no plantamos nuestros propios alimentos acá teniendo alimentos, terrenos también? ¿Qué pasa con la energía? ¿Cómo abordamos la energía también en el territorio? Y en base a eso fuimos poniendo un poco estos temas sobre las mesas políticas también en Rapa Nui, soberanía alimentaria, sustentabilidad. Y más allá de eso también la importancia de materializar estos trabajos es que la cultura de Rapa Nui, la mayoría de las cosas en el hacer. ¿Tuvieron dificultades para el trabajo? Por ejemplo, las personas de la isla, ¿les gustó la idea? ¿Se quejaron? Bueno, la primera institución que fuimos a avisar también que lo íbamos a hacer era Honui, que ese entonces recién están comenzando también. La municipalidad también en ese entonces, al coro Enrique Pacarati, que también nos apoyó, porque el día viernes levantaba un poco el apoyo. Yo viajé el sábado y fui donde el coro, le pedí, el lunes vienen 70 voluntarios de todo el mundo, necesitamos ayuda con la maquinaria. Maravilla. Y el domingo estábamos con el coro Rojita haciendo movimiento tierra. Y el lunes llegó la gente y partió la construcción. Maravillosa. Exactamente. Y hoy día ya han pasado más de 10 años. ¿Qué crees tú que es lo que le falte a Toki para que siga creciendo? Yo creo que puntualmente es la conciencia nomás de nuestra gente. Hoy día generalmente, ¿qué es Toki para mí? Hoy día como Rapa Nui, toda esta economía que se genera en Rapa Nui es en base al Moai, que este Moai lo construyeron nuestros ancestros para aprender, para trabajar nuestra espiritualidad. Pero a la vez también ese Moai no lo tallamos nosotros. Yo no lo tallé, tú no lo tallaste, lo tallaron nuestros antepasados. Pero la pregunta para ti y para mí, ¿qué vamos a tallar nosotros con nuestras manos? Entonces, para mí personalmente, Toki es mi Moai. Es el Moai que yo tallé con mis manos, con cariño, con amor. Y todo este grupo también de jóvenes y toda la gente de la isla, de alguna manera, de sembrar una semilla en el corazón de los niños y a través de un instrumento formar mejores seres humanos, mejores personas. Porque el planeta hoy día nos está llamando a toda la humanidad a cuidar, a unirnos. Y la música es una herramienta increíble, que es la herramienta que me ha acompañado en toda mi vida también, a la cual yo expreso mi música también, de elevar la conciencia colectiva del planeta, pero a la vez también de elevar el mana que tenemos acá en Rapa Nui.
Rapa Nui no es solamente esto que vemos todos los días acá, allá, a trabajar y todo eso. Existe un mana que está acá, que está en tu ADN, en mi ADN acá, que nos hace mover, y a toda la gente de la isla, a través de la música, de los bailes, de los jocos, de la pesca, de prender el fuego. Y eso hace de alguna manera que se traspase de la isla, como decía nuestro ancestro, de Pito o Tejenúa, hacia el planeta. ¿Dónde podemos encontrar tu música? Mencionando tus redes, ¿dónde podemos encontrarla? Porque Bueno, mucha gente después de conocerte por medio del programa musical, vamos, quieres todos saber dónde está tu música. Hay un trabajo que justamente la verdad es que nunca he difundido mucho mi música. Esa es mi verdad, porque nunca me ha llamado mucho la atención, pero a la vez también Es importante. siempre es importante también ir aprendiendo y todo. Y hace poco, el año pasado, me ayudaron también a poder subirla a las plataformas. Y me gustaría seguir compartiendo, y también un mensaje que me ha llegado harto también es de salir a compartir la música afuera. Me gustaría comenzar también con el Triángulo Polinésico, en Chile también hacer una pequeña Que gira. recorre el mundo. Y compartir nuestra lengua y nuestra cultura también con otros lugares, a través de la música. Eso. Mauro Enrique. Bueno, ahora queremos saber tus metas, tus tocatas, algún disco, algún single que tengas ahí preparado, videoclip. Bueno, desde el año pasado que estamos trabajando también con hartos amigos, profesores y todo, estamos trabajando un formato más acústico, con cuerdas, con percusiones y todo eso. En octubre tengo un concierto en Polonia, y segundo semestre también nos gustaría ir a grabar el disco también y hacer una pequeña gira en distintos lugares de Chile. ¿Qué es lo que falta para los músicos en Rapa Nui? ¿Qué apoyo necesitan? Aparte de nuestro programa musical. Yo creo que primero es tener las ganas también. Lo otro es importante saber, en términos profesionales, qué es lo que uno busca también, para definir un poco eso, cuáles son los caminos a tomar primero, claro. Exactamente, definir cuál es el nivel que yo quiero hacer mi música. ¿Dónde quiero llegar? ¿Dónde quiero llevar? ¿En qué idioma quiero hacer mi música o mi arte? Súper importante. Dependiendo del idioma también igual es importante. A veces en Rapa Nui es un poco más complejo, pero siempre hay que estar abierto para ir aprendiendo de las distintas personas mientras están vivos también acá. Y de alguna manera es organizarnos nomás. Organizarnos, definir qué queremos, y siempre estamos de alguna manera como pidiendo a nuestras autoridades y todo eso, que igual es importante que apoyen, pero más allá de eso es mostrar con trabajo. Entre nosotros podemos generar las cosas, gestión, a ti también te conoce mucha gente del continente. Apoyarnos. Y básicamente eso es apoyarnos entre nosotros. Sí, así es. Podemos partir desde pequeños, ir haciendo cosas, y tenemos amigos de todo el mundo. Tú tienes muchos amigos, yo tengo. Mejor. Y con eso ir abordando nomás y hacerlo entre todos. Enrique, sabemos que tienes un disco nuevo preparando. No, con todo respeto, te podemos pedir una de las canciones inéditas. Bueno. ¿Cómo se llama? Sí, esta canción todavía no tiene nombre, la verdad. La compusimos con mi papá. Justamente la partió hace muchos años atrás y nunca se terminó. Yo terminé la otra parte también. Y el mensaje un poco de esa canción era el sentir de él también, de su forma de ver también, que siempre viene gente de todos lugares de afuera, hacen lo que quieren en la isla y después se van. Y por otro lado también nuestra misma gente de la isla ha tomado la Rapa Nui y la ha dejado de lado de alguna manera. Oh, claro. Entonces, esta canción cuenta un poco como esa historia. Gracias. Mi'ini aku e mamaini o te henua nei ko Rapa Nui. Mi'ini aku e mamaini o te henua nei ko Rapa Nui.
Tāto anō nuu e nā, e tuu mai e nā ki Rapanui. E hakare i te tūtā e pākahe ahe o. E hakare i te tūtā e pākahe ahe o. Kua me e aku e mamae ne, he tangata he nua. E rua me e aku e mamae ne, a he tangata he nua. Ko to'o mai anei Rapanui, o wa ai atu anga ki te ara. Ko to'o mai anei Rapanui, wa ai atu ana ki te ara. E toru me e aku e mamae nei, ko tōku māku puna. E toru me e aku e mamae nei, e ko tōku māku puna. Ui mai e ra kia au, e aha tātu me i ana. Ui mai kia au, e a tātou me i au. E a tātou me i au. E ka tātu i tae piri ai. E ka ui mai era e te mākupuna, ia tātu i tae umanga ai. E ka ui mai era e te mākupuna, ia tātu i tae piri ai. E ka ui mai era e te mākupuna, ia tātu i tae piri ai. E ka tae piri ai. Aloha tātou. Maravilloso, Taina. Me dejaste pensando, un poco triste también, de saber cómo estamos actuando. Me emociona un poco la letra, tu música, tu presencia. Bueno, volviendo, queremos agradecer este día de hoy, el tener a Enrique aquí con nosotros, nuestro guardián, nuestro espíritu. Y queremos darle las cámaras, esta es tu cámara, Taina, donde puedas dejar un mensaje y poder entregarle a los más jóvenes. Ya te au te ao nei, he tangata, he tangata, he tangata. Kia hi o tātou, noho riwa riwa. Hai mahatu. Ki orana, tātou tātoa. Yorana korua tātoa, maururu. Noho riwa riwa korua. Vale.